Gracias, Viviana. Bueno, Sergio, presentación Ahí está. ya la estamos viendo. Bien, perfecto. Bueno, disculpen este tema también de la virtualidad. Bueno, comienzo de vuelta. Primero, repito el agradecimiento, por si no se escuchó, a la Federación Argentina de Cardiología y a todos los que del otro lado, de una forma u otra, se hacen presentes para escuchar sobre la nueva pandemia que estamos viviendo, que además vino a colisionar con las epidemias, con lo que nosotros habitualmente charlábamos, que era la epidemia de obesidad y diabetes. Un poco de antecedentes. Yo siempre decía que este dato del 9 de mayo, de hace 4 días, ya parece viejo. Uno cuando empieza a buscar datos en la bibliografía y lee cosas de abril, marzo, ya le parece que son obsoletas. Y esta es porque la pandemia nos está llevando por encima y nosotros vamos arriba de esta ola. Los casos confirmados hace 4 días eran 4.018.342 pacientes con COVID, de los cuales habían muerto más de 218.000. La tasa de letalidad en China confirmada era de 5,5, 6 para el caso de los pacientes en Estados Unidos, 11 en España. La letalidad en Italia ascendió casi al 14% y en Argentina estábamos alrededor del 5%. ¿Por qué estamos hablando de grupos de riesgo? Porque se ha visto que hay comorbilidades que están más asociadas con un mal pronóstico para los pacientes que se enferman o que contraen el COVID-19, como son pacientes mayores, hipertensión arterial, como se ha hablado en esta charla, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares previas, inmunocompromiso y la obesidad, que se está empezando a ver ahora en casos de Estados Unidos, asociada o no con la diabetes. Recuerden que en el momento del diagnóstico, el 80% de los pacientes son diabéticos. O sea, perdón, al momento del diagnóstico de diabetes, el 80% de los pacientes son obesos. Bien, eh, seguramente ustedes saben que los pacientes eh, diabéticos tienen malos resultados cuando sufren de una infección viral. Esto se vio por lo menos en las epidemias de este siglo, que fueron dadas por virus, como el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que se dio en el 2003, el SARS-CoV-1, donde en China, en el 2002-2003, los pacientes diabéticos eh, tenían un riesgo 3 veces mayor de ingresar a unidad de cuidado intensivo o ventilación mecánica cuando no era, comparado con los no diabéticos. Y también se observó un dato que después vamos a volver, que la hiperglucemia y la diabetes fueron predictores independientes de morbimortalidad en los pacientes con SARS. Ya en el 2012, otro beta coronavirus, el del MERS, que es el del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue una enfermedad viral que tuvo dos características. Fue bastante más letal, hasta el 34% según las series, pero bastante, por suerte, menos contagioso y se limitó a la zona de Oriente Medio. Pero en estos casos, en un análisis de 637 casos, el 50% de los casos tenían diabetes. O sea, la diabetes fue prevalente en un 50%. Y la posibilidad de desarrollar enfermedad grave o letal en los diabéticos fue 2,4 a 7,24 veces mayor que en los pacientes no diabéticos. Y con respecto a la gripe 1, que nos acompaña hasta el día de la fecha, del 2009, el H1N1, también se ha visto 4 luz radio para ser internados en unidad de cuidado intensiva de 4,29 en los pacientes diabéticos con los no diabéticos. Bien. ¿Por qué el paciente tiene más posibilidades de tener infecciones? Entre otras cosas, porque el paciente diabético, el obeso, tiene alterado su sistema inmune. Está por su mal control metabólico, su inmunidad innata funciona mal, es disfuncionante. Y además, una vez que se infecta, la inmunidad adaptativa tampoco funciona de la mejor forma. Entre otras cosas, estudios en ratas nos mostraron que hay alteraciones en los neutrófilos a la baja, en los eosinófilos y en los monocitos, en los pacientes, en estos ejemplos diabéticos, en la inmunidad innata, pero fíjense cómo la interleuquina 6, que recién se habló tanto, y la interleuquina 17, igual que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 17, aumentaron también con respecto a la inmunidad adaptativa en los pacientes que son diabéticos. O sea que ya parten con una inflamación, diabéticos y obesos de base. ¿Qué datos tenemos publicados? Bueno, los primeros empezaron a aparecer en China, donde empezó primero a creerse que la diabetes era un factor de riesgo independiente para la enfermedad o para la mala evolución, pero metaanálisis demostraron que no. Fíjense, en este metaanálisis de 7 estudios de UCAM, tuvimos
los datos de que el 21% de los pacientes eran hipertensos, 9,7 eran diabéticos, 8,4 tenían enfermedad cardiovascular previa y 1,5 enfermedad respiratoria. Estas tasas coinciden con las tasas de prevalencia de la enfermedad en esos países. O sea que el paciente es el mensaje. No se ha demostrado que por ser diabético tenga más riesgo de infectarse. Si vamos a ver durante el largo de la charla que lo que le pasa una vez que se infecta, que le va generalmente mucho peor. Esto es lo que les decía recién, fíjense, en todos estos estudios la prevalencia de diabéticos fue de 10,9, muy similar a la prevalencia de la enfermedad de la diabetes en los chinos. Si vamos a Estados Unidos con pocos casos, al principio de la enfermedad, de la pandemia, cuando les llegó a ellos, 10,9 de los pacientes eran diabéticos y la prevalencia de la enfermedad en la población general adulta de más de 20 años de 13,3. Y en España un poco más, si bien estaba casi alrededor del 16%, la prevalencia de la enfermedad de diabetes en la población general no infectada es de 10,5%. Este gráfico que parece sobreimpuesto sobre lo que veníamos mostrando recién es para mostrar dos cosas. Fíjense, otro dato a tener en cuenta. Esta es la prevalencia en el mundo de diabetes. Y fíjense cómo va aumentando hasta llegar casi a 20 y algunas series hasta un cuarto de los pacientes, casi 25%, después de los 60, 70 años, tienen diabetes en la población general. O sea que si decíamos que los pacientes de mayor edad iban a ser más frágiles y además tienen más diabetes y otras comorbilidades, quizá le vaya peor. Y si no, fíjense en este dato. Este es un estudio de prevalencia de diabetes en pacientes con COVID. En los que eran de menos de 50 años, la prevalencia de la enfermedad era de alrededor del 9%. Y cuando tenían más de 50 años, la prevalencia en los pacientes con COVID era del 13%. ¿Qué va correspondiendo con esta tasa que va en aumento? Entonces dijimos, la prevalencia es la misma, no hay más riesgo de infectarse, por lo menos hasta ahora demostrado, pero una vez que se infectan, les va peor. En estas series chinas, los pacientes en rojo, los que tuvieron que ir a cuidados intensivos, diabéticos, versus los que no tuvieron que ir a cuidados intensivos, que estuvieron internados, estadísticamente significativo fue siempre peor para el lado de los pacientes que tuvieron que recibir cuidados severos. Y les recuerdo que cuando están en cuidados severos, la mortalidad generalmente casi alcanza el 50% más. Esta serie es de Estados Unidos, también pacientes con ingreso a unidad de cuidados intensivos. Fíjense cómo los pacientes diabéticos tuvieron más en cuidados intensivos que los pacientes no diabéticos. ¿Está? Si lo vemos con respecto a la prevalencia de no sobrevivientes, dicho de otra forma, la mortalidad, los pacientes diabéticos en China sobrevivieron mucho menos una vez que se enfermaron que los pacientes no diabéticos. Y acá otro dato. Fíjense, en la población general no diabética, la tasa de mortalidad general del grupo COVID es del 8%. Ahora, una vez que el paciente es diabético, la tasa de mortalidad es del 32% para España, 35,5% para Italia. Y la diabetes estuvo en Nueva York, a datos del sábado pasado, del 9 de mayo, en un 35,98% de pacientes que habían fallecido en Nueva York tenían diabetes. ¿Tá? Y la progresión, fíjense qué parecida que es a la que yo les mostré recién de los pacientes, que como la prevalencia iba aumentando, estos son todos los muertos, ¿no? Como la prevalencia va aumentando la mortalidad de diabetes a medida que aumentamos la edad. Este dato de Buenos Aires, el Ministerio de Buenos Aires informó hacia el 27 de abril que de 60 fallecidos, más del 50% eran mayores de 70 años y 31% de letalidad para ese grupo, para los pacientes diabéticos. O sea, 31% de los pacientes que fallecieron eran diabéticos. Fíjense si las tasas y los datos no se repiten, aquí y en todos los lugares del mundo. Posible mecanismo, no voy a extenderme mucho de esto porque ya hablaron quienes me precedieron, pero el desbalance, o sea, el balance que tenemos o el equilibrio entre angiotensina 1, 7 y angiotensina 2 es el que hace que un organismo sano más o menos se lleve su curso. La angiotensina 1,7 lo hace a través del receptor más, provocando vasodilatación, diuresis, natriuresis, antihipertrófica, antiproliferación, antifibrótica, aumento del óxido nítrico, lo cual ustedes saben mejor que yo que todo eso es lo que uno quiere para un paciente. El problema es cuando se desequilibra por la infección y el ECA2, que es la isoforma 2 de la enzima convertidora de este receptor, que es la puerta de entrada del coronavirus, lo que hace es desequilibrarme este equilibrio que teníamos hacia el lado de la angiotensina 2, con lo cual tenemos más hipertensión, más proliferación de células y más estrés oxidativo.
que viene a agravar aún más el problema del paciente diabético. Y fíjense, este desbalance también me actúa a nivel pancreático y a nivel del metabolismo glucídico. Descenso de la relación angiotensina 1,7 con angiotensina 2 produce disfunción de la célula beta e insulina resistencia. O sea que ahí tenemos otro problema más para que el paciente me disfuncione una vez que se infecta. Y si no me creen, hay tejido EK2 en el páncreas, así como también hay tejido EK2 en pulmón y corazón. Entonces, son otros órganos de choque donde el virus puede ir a replicarse y a afectar la producción de insulina. De hecho, este estudio de la primera pandemia de coronavirus, del SARS-CoV-1, publicado en 2010, ¿qué mostró de llamativo? Estos son pacientes que tuvieron neumonía para la misma época, pero que no tenían el diagnóstico de SARS. Estos son pacientes que ingresaron con glucemia y estos son sus valores de glucemia. Estos son pacientes que entraron con hiperglucemia y no eran diabéticos. A las 2 semanas seguían hiperglucémicos. Al alta y al seguimiento se normalizaron y comparados contra el control y contra familiares, a los 2 o 3 años seguían siendo pacientes sanos. O sea, no es que se volvieron diabéticos, pero tuvieron hiperglucemia de diabéticos, como quizás un marcador también de inflamación y de enfermedad y de afección pancreática, cuando los pacientes tuvieron la enfermedad. Y esto es una cuestión que ya vamos a volver enseguida. Este estudio recientemente publicado nos muestra lo mismo. Estudio de China. Muy gráfico en el estudio. Si el paciente diabético está normoglucémico, está bien controlado, la posibilidad, la mortalidad es del alrededor del 1%, como la población general. Ahora, cuando está con hiperglucemia, cuando está descontrolado, aumenta el 11%. Fíjense qué importante mantener, esto sobrevive, esto visto al revés. Sobreviven mucho más los bien controlados que los mal controlados. Fíjense qué importante es tener a nuestro paciente diabético con buen control glucémico. Y si no, fíjense, en la misma serie, los pacientes con glucemia elevada en rojo, comparados contra los azules normoglucémicos, todos diabéticos, tenían más interleuquina 6, menos linfocitos para defenderse, más proteína C reactiva como reactante de fase aguda, más neutrófilos y más LDH también como reactante de fase aguda. Este estudio publicado recientemente en Estados Unidos dice, habla de los pacientes ya no solamente como diabéticos, sino como hiperglucémicos y le marca riesgo. Si el paciente es diabético o tiene hiperglucemia sin ser diabético, sin conocerse diabético, tiene mucho, hasta 4 veces más mortalidad y es estadísticamente significativo que el paciente no es diabético o tiene la glucemia controlada. E incluso con los diabéticos controlados versus los no controlados que tienen hiperglucemia les fue mucho peor. Y esto estamos hablando de tasas de mortalidad. Ellos establecen en este estudio el corte alrededor de 180 miligramos por decilitro. Por arriba aumenta la mortalidad y por debajo de esos valores, con un buen control metabólico y glucémico, el paciente estaría bastante controlado y con tasas de mortalidad y de riesgo parecidas a la población general. Entonces, bien, el control glucémico subóptimo a largo plazo puede afectar varios aspectos de la respuesta inmune de los pacientes, ya lo sabemos, y la complicación diabética y las comorbilidades que tiene la diabetes en sí misma, como enfermedad renal diabética, la obesidad, la cardiopatía isquémica, pueden complicar y aún más ensombrecer la evolución de estos pacientes. ¿Qué limitaciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de COVID? Es lo siguiente. La mayoría son estudios observacionales y de casos. Pueden tener documentación incompleta. Los tamaños de la muestra generalmente son pequeños para sacar tantas conclusiones como las que estamos sacando. Es demasiado pronto para sacar esas conclusiones. La relación causal y la fisiopatología, esto vamos a tener que necesitar más tiempo y ver retrospectivamente a ver qué nos pasó. Un poquito para ir terminando sobre consideraciones sobre los medicamentos. Si el paciente, definamos paciente no infectado con paciente infectado. El paciente infectado, aquel que tiene que internarse, y aquel que puede estar en la casa, que hoy por hoy se internan todos porque tenemos cama. Si el paciente está sano, la metformina puede continuarse, su tratamiento debe continuarse y hay que aconsejarle que se mueva y que tenga un buen control glucémico. Ahora, si el paciente se infecta, se enferma, como uno de los problemas que va a tener es que se deshidratan, pueden tener acidosis lácticas, entonces, y pueden tener alterada su función renal, se trata de discontinuar la metformina, sobre todo si están internados. Con los ISGLT2 algo parecido, recuerden que por su natriuresis y porque depresión de volumen al paciente, estarían en una condición parecida a los pacientes con metformina que tienen que ser internados. Los receptores de GLP-1 inyectables se pueden usar, pero el problema es que como a estos pacientes tienen hiporexia, tienen náuseas, vómitos, puede ser confundido con la acción del medicamento, también a veces hay que sacarlo. Con respecto a la viruela de PP4, hay controversias,
teóricamente no hay que sacarlos, son bien controlados y se están estudiando porque el MERS que yo le hablé antes, la puerta de entrada al pulmón fue por los DPP4 y se cree que podría ser protector, pero no se sabe y se está estudiando. Todos estos pacientes deben llevar insulina en la terapia, que no debe suspenderse. Hay que alentar el autocontrol de los pacientes que sea cada vez más seguido cuando están infectados y están en su casa. Las personas no infectadas se sugiere intensificar su control metabólico de hidratación, como dijimos recién, y esto incluye controlar adecuadamente la presión arterial y lípidos, como dijeron que me precedieron. El paciente diabético requiere un control glucémico continuo y confiable. No hay que retirar ni las estatinas, ni los IECA, ni los ARA2. Por el momento, no hay que suspendérselos jamás a los pacientes, salvo casos aislados, como ya se vieron. Hay que descartar en estos pacientes hipocalemias, hipopotasemias, ya que por tener tanta angiotensina 2, a veces tienen hiperaldosteronismo, que les baja el potasio, y además al pasarlos a insulina, que la glucemia necesita glucosa para entrar a la célula, la glucosa, necesita potasio, puede provocar o exacerbar una hipopotasemia. Resumiendo, por los datos obtenidos en la fecha, es una comorbilidad frecuente en los pacientes con COVID-19, es una comorbilidad. Promovió la severidad y condujo a una mayor admisión en unidades de cuidado intensivo en pacientes con COVID e incrementó la mortalidad en estos pacientes. Necesitamos más estudios para poder definir mejor cualquier interacción entre diabetes y COVID. No hay suficientes datos para afirmar que las personas con diabetes tienen más probabilidad de contraer la enfermedad. Sí hay datos para afirmar que cuando se infecten les va a ir peor, y sobre todo cuando estén peor controlados su metabolismo. Y tener otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares asociadas podrían ensombrecer aún más el pronóstico. Recuerden cómo se asocian las enfermedades cardiovasculares con los pacientes diabéticos. Para terminar, esta foto que uno a veces suele ver en varios lados sobre el COVID, que es casi tan lindo que es para llevárselo a la casa y ponerle un cuadro, en realidad, y que acá está mostrando su proteína spike que se une al receptor de K2, en realidad no es esto. El COVID es esto. Es una célula que cada vez que entra en el monocito 2 se replica y por cada célula que entra salen entre 10.000 y 100.000 que van a volver a infectar a otras células al lado, provocándole estrés y provocándole apoptosis y provocándole a veces tormenta de citoquinas. El pulmón es un órgano vulnerable. Si no, viene este paciente que murió por una neumonía, como tenía ocupados sus alvéolos por estas células que ya no son tan simpáticas como la foto que les mostré recién, es COVID. Cuando les hablen de carga viral, acuérdense de esto. Apretadas una a otra buscando a quién destruir. Y cuando vean una célula así, rodeada de celulitas de COVID, lo que están haciendo es tratando de... son células humanas rodeadas por el virus que está tratando de infectarla y reproducirse. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Sigamos aplanando la curva. Nada más, muchas gracias. Bueno, bueno, estamos